entrar. Depende, Alberto, porque hace rato les comenté que el procedimiento de la maestra se lleva con base al sistema penal Anterior. Sí. Y lo que tú comentas, se dan todas esas violaciones porque no se respetan ciertas formalidades. En este nuevo sistema viene todo al revés. Ahora hay ciertas etapas donde lo que es una prueba al final pasa por un cambio de datos de prueba, medios de prueba, hasta hacer pruebas. Para quitarte una autovinculación que creo que va a desaparecer con las reformas que vienen, que es el equivalente a la auto con más prisión. Ahora, lo que tiene que hacer el Ministerio es mencionar únicamente datos de prueba para fundar la vinculación, para formar la vinculación a su vez para obtener esa autovinculación. La etapa intermedia tiene que perfeccionar esos medios de prueba y llevarlos. Entonces, con base a este procedimiento, pues no se va a exigir una formalidad, en este caso particular se exigió, ¿no? Hasta cierta etapa. Y todo lo que tú vas a obtener como prueba para condenar a esta persona, tú lo puedes tener en tu expediente, pero si no lo externas ni lo desahogas correctamente en la audiencia de juicio, todo se va a venir para abajo. Entonces, ahí cambia. Ok, a ver si puedo traducir para los contadores. En el sistema penal anterior, sí. En el nuevo sistema penal acusatorio, no. Es más claro. Ok. Está clarísimo. Muy bien, gracias. Bueno, y déjenme decirles por qué luego también la señora cometió un error y fue muy pretenciosa, muy ambiciosa que ustedes quieren. Y digo, tiene su grado de inteligencia, porque yo siempre he dicho que la señora sabía pescar. Sí, sabía pescar. Miren, ¿tiene un partido político, sí o no? ¿Cuál es el régimen fiscal del partido político? No contribuyente, con todas las exenciones y facilidades, ¿verdad? ¿Tiene un sindicato? ¿Sí o no? ¿Cuál es el régimen fiscal del sindicato? No contribuyente, ni obligación de llevar contabilidad. Entonces, ¿sabía fiscal o no sabía fiscal? ¿Verdad? Y cuando le ganó la misión, es cuando quiso hacer una asociación religiosa. Que también en donde tributan las asociaciones religiosas. En el título 3 de no contribuyentes. El problema fue que cuando presentó su solicitud al Papa, ella quería ser católica. Imagínense 110 millones de mexicanos rezándole a una nueva figura, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí le ganó ese voto. Entonces, señores, controlen su ambición y no se peleen con el Estado. Midan sus fuerzas, a menos que sean parientes de Trump. Ahí sí me pueden atenerse a algo, ¿verdad? Hasta los invitan. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo les decía que les iba a platicar de ley de ingresos, renta e IVA. Y obviamente el tema de algunas cuestiones que tienen que ver con el entorno. ¿Cuál es el entorno que estamos viviendo, que estamos enfrentando y que así será los próximos años? Seguramente en un buen rato. ¿Saben por qué? Porque estamos en un proceso evolutivo. Todo en la vida es evolución. ¿Qué le pasa a las especies que no evolucionan? ¿Qué les pasa? Se extinguen. ¿Qué les va a pasar a los contadores que no evolucionen? Pues señores, si no evolucionan la próxima plática, yo no sé si los de este lado o de aquel lado no van a estar. Nos vamos a convertir en políticos. Nos vamos a convertir. O sea, nos tenemos que convertir en algo que nos permita permanecer en el nuevo entorno, ¿sí o no? Yo no sé si tengas que llegar al grado de descomposición de ser político, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es que ustedes recordarán que yo he venido, no sé, y me siguen invitando y nomás vengo a asustarlos, ¿verdad? Pero yo les hablé en enero del 2014, cuando entró esta administración. ¿No se acuerdan de una plática que vine a darles?
¿Sí? ¿Qué dijo que sí? ¿De qué fue? ¿O cómo le llamamos a esa plática? Apocalipsis fiscal. ¿Se acuerdan? Sí, sí, Así se llamó, ¿no, Pablo? es correcto. ¿Y qué les dice la expresión de apocalipsis fiscal? Que llaman un madre. Que no, lo que es, oigan, señores, vean para acá las tendencias. Miren, cuando ustedes dicen va a venir un huracán, ¿qué hacen? ¿Se preparan? Yo tengo varios años de profeta y no me hacen caso. O sea, lo que estamos viviendo hoy, estaba claro que venía toda esta tendencia. Lo vimos cuando revisas toda la reforma, cuando revisas el contexto. Y todo el mundo seguían vendiendo comprobantes. Decían, no, abusados. Seguían haciendo outsourcing, abusados. Fíjense el alcance que tiene esa reforma del 69B del Código, que yo siempre he dicho y he defendido que por supuesto que hay retroactividad. O sea, te están revisando con una ley nueva hechos pasados que sin duda estamos hablando de elementos esenciales. O sea, no es una norma de procedimiento. ¿Cómo va a ser de procedimiento si le das consecuencias hasta con créditos fiscales? Eso no es de procedimiento. Pues la Corte dijo que ya ni lloren. O sea, ¿a poco no todos esos publicaciones de los 450,000 millones de euros que ya están publicados, ¿verdad? Son de ejercicios 2012, 2011? Fíjense, hasta 2012 que venía, o que ustedes todavía quien utilizó las prórrogas estuvieron expidiendo comprobantes impresos, ¿verdad? De 2013 para acá son comprobantes electrónicos. Y ustedes vean, está bien fácil. Con lo que decía Pablo también, de empresas clasificadas como de alto riesgo, etc. Entonces, pues oye, viene una norma en 2014 que dice que cualquier proveedor que no tenga infraestructura material, técnica, humana, se presume que son comprobantes apócrifos, y que luego te da tu plazo para desvirtuar, y luego le das un plazo al que recibió el comprobante, y que al final en el último párrafo dice que además tiene responsabilidad penal, abusados. Pues obviamente, si la ley dice no, pues vienen enojados. ¿Cómo llegas a tu casa cuando tu señora le hiciste enojado? O sea, llegas despacito, disciplinado, o sea, lo que tú digas, mi vida, ¿no? Pues si ya venías, te estaban diciendo con ese 69B, está abusado. Claro, yo vuelvo a insistir, para mí sigue teniendo ese efecto retroactivo que no debería ser, pero lo están haciendo. Tú ves la reforma, ¿qué pasó en 2014? ¿En qué consistió esa reforma? Ya, se les olvidó, ya. Perdonaron todo. ¿Quieren que les vuelva a abrir las heridas? ¿Cuál es la diferencia de la nueva ley de renta hoy en día? Les quitaron la acumulación al cobro en ventas a plazo, ¿sí o no? Quitaron o bajaron el monto original de la inversión de automóviles. Quitaron el estímulo a las cooperativas de diferir indefinidamente el impuesto a la renta. Eliminaron el régimen de SIGAS. Eliminaron el régimen de pequeños contribuyentes. Eliminaron las deducciones personales. ¿Cuánto puedes deducir en tu declaración anual hoy en día? ¿Cuánto? Si yo tengo 10 millones de ingresos, ¿cuánto puedo deducir? ¿No han hecho declaraciones desde el entonces? ¿Okay? ¿Cuánto? 5 salarios. Te dice 5 salarios, que fue una reforma luego, porque lo primero eran 4. Sí, bueno, para que vean que nos dolió también que sean 5. O el 10% de los ingresos. Lo que sea menor. ¿No les parece una mentada de progenitora?
O sea, si yo tengo 10 millones de ingresos en mi declaración, ¿cuánto puedo deducir? ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuánto te dan 5 salarios mínimos? 90,000 pesos. Y la Corte ya validó toda la reforma de Peña Nieto. O sea, ese fue un trancazo, ¿eh? El otro es el 2830 de las deducciones de prestaciones exentas a trabajadores. Ya te acordaste, ¿verdad? Ya que abriendo las heridas empieza otra vez así como ponerse a acordar. El incremento de tasa al 35% en personas físicas, el 10% adicional a los dividendos, ¿sí o no? ¿Ya se acuerdan? ¿Sí? ¿5 o hasta que los haga llorar? ¿Ves? Se les había olvidado, se había olvidado toda esa reforma del 2014. ¿Sí? ¿Qué pasó con el IVA en 2014? ¿Qué pasó con IEPS en 2014? O sea, el único refugio que nos quedaba era ese impuesto al pecado y al placer. Todo se aumentó en los pequeños refugios, ¿no? Cigarros, bebidas alcohólicas, el teléfono, que todo el mundo ya, las papitas, y se acaba de hacer sin sus gancitos. Y hasta los deportistas, todas las bebidas carbonatadas, etc. La mascota, que era el único que te era fiel. ¿Qué? ¿Se acuerdan de esa reforma? ¿No? Ahora sí, ¿verdad? Sin llorar, digo. Ya, por favor, ya. Estaba claro, pues, hacia dónde va todo esto, ¿no? Hoy lo estamos viviendo. Ese es el tema. ¿Por qué? Evidentemente también sabemos que tenemos uno de los ingresos importantes, el petróleo. Ya no representa una tercera parte, pero sigue siendo importante. Es decir, en los mismos presupuestos del 2017, pues se estimaron en los presupuestos cuando se hizo antes de las elecciones de Trump, en Estados Unidos. El tipo de cambio que presupuestaron para 2017 fue de 18.40, algo así. ¿Cómo andamos? Somos tan eficientes que antes de que entre en vigor ya lo rebasamos. Etcétera, etcétera. Dices, oye, ¿cuál es el escenario? Si a eso le sumamos la ley antilavado que dejó la administración anterior a esta, que no ha tenido otro efecto más que recabar información para actos de fiscalización y para poder acusar a la gente de lavado de dinero, en términos del propio artículo del Código Penal del 400 bis del Código Penal Federal. Pero ya todo el tema fiscal trae un tema ahí también de, o sea, ¿qué está haciendo el fisco para recaudar? Primero. Y también es cierto, ¿qué está haciendo el fisco para desincentivar la evasión? Porque tenemos del otro lado un problema real, ¿no? Una baja cultura fiscal en este país. Ya sé, no queremos pagar impuestos porque sabemos qué pasa con el dinero, pero eso es una segunda consecuencia. Que eso es también un problema que en este momento le resta autoridad moral al Estado para presionar así al contribuyente, ¿no? O sea, yo pienso que aunque no lo digan, y a menos que sea su pariente, cuando ven a un gobernador acusado les da un poquito de gusto, así como de consuelo, de alivio. Pues oye, ¿tienen que irse los 32 o qué? Si les preguntaran o nos preguntaran a la sociedad diríamos que sí. Pero si tú revisas los presupuestos, en qué se gasta el dinero en este país, te das cuenta que hay una gran carga burocrática, y los 500 diputados, algunos que ni siquiera votaste, y los 100 y tantos senadores, es un dineral, una fortuna. Y todavía también al Poder Judicial se destina un presupuesto importante en donde tú crees que es el que va a decir la verdad
legal en este país y te das cuenta que en los últimos años se ha estado dedicando a hacerle la chamba al Estado, validando reformas que son a todas luces inconstitucionales. Así se va a hacer, así se va a juzgar en este país. ¿Para qué gastamos tanto dinero? Ese es un contexto, y a lo mejor Gabriel dijo, señores, pórtense bien, pero yo les digo por qué, ustedes sabrán cómo se portan. Esa es la realidad. Y evidentemente, si ustedes le dicen a su cliente, a su patrón en la empresa, oye, ya no estamos en el inicio, en el parteaguas de una nueva cultura fiscal. Esto ya empezó. Y por supuesto, si él dice, no, pues si tengo 30 años haciéndolo así, no pasa nada. Al menos ustedes creo que deberían advertir y proponer un cambio. Porque hoy en día es indiscutible, innegable, que las posibilidades de un acto de fiscalización hoy son más altas que hace 10 años. Sin duda, el próximo año entran ya en todo su esplendor las revisiones electrónicas, que por supuesto son inconstitucionales también. O sea, ¿cómo no es violatorio el que sin que me avisen me está poniendo un faje ya? O sea, me refiero, agarrando tus papeles, manoseándolos y todo, ¿no? Pues ¿cómo no va a ser violatorio? O sea, entonces, oye, tienes esa mano de perdida, ¿no? Para saber si te relajas o tan posible, ¿sí? Te das cuenta con un precrédito. Pues ¿cómo? O sea, simplemente, sin ser abogado, ¿no? Dices, esto es raro, ¿no? Entonces, pero viene el próximo año fuerte la revisión electrónica. La contabilidad, el buzón. ¿Qué están subiendo? Porque obviamente la información que les van a manipular, manosear, es lo que suban en la contabilidad. Oye, ¿qué tan bien armada está tu documentación, tu contabilidad? ¿No? Muchas empresas, su deducción más importante era simplemente inflar el costo de ventas. ¿No es cierto? Bueno, les platicaron, pues, ¿no? Llegaron, pues sube el costo de ventas. Ahorita tienen N millones de inventario, ¿no?, que no está en libros, que está en los almacenes. Y no hay que hacer cómo sacarlo. Saldos a favor del accionista, el fisco presume ingreso omitido. Saldos a cargo del accionista, el fisco presume discrepancia fiscal. ¿No? O sea, por uno u otro, es como con tu casa, con tu señora. Lo que digas va a ser usado en tu contra. O sea, como sea. Yo le digo a mi esposa, es que contigo no es solo lo que diga, es lo que diga y piense, lo usas en tu contra. Entonces, yo creo que el fisco anda por ahí. ¿Sí? ¿En serio? ¿Dónde? ¿Tú crees? No, fíjate que me estás generando una duda fundada. Bueno, ese es el entorno, esa es la realidad. Hay un combate frontal al tráfico de facturas, y una de las medidas además es ver perfectamente quiénes son los representantes de las empresas. Un combate frontal al outsourcing, donde van a salir buenos y malos, porque también es un hecho que hay empresas, inclusive transnacionales, dedicadas a esta actividad, y que ya lo comentaremos en las conclusiones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dice que el outsourcing es una actividad vulnerable para efectos de la ley antilavado. Pues obviamente todas las empresas institucionales pegan el grito del cielo, ¿no? Sí, ahí está ya el criterio, ¿no? Lo voy a comentar más adelante. Ese es el entorno.
Lo que yo digo, al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es evolucionar. Evolucionar. Como prestadores de servicios profesionales, tienes que cuestionar si tu propuesta de servicio responde a las necesidades del nuevo entorno. ¿Qué es lo que vende? Algo que ya no sirve, que ya es obsoleto. ¿Te dedicas a reparar máquinas de escribir? ¿Usted cree que todavía exista? ¿Alguien que se dedica a reparar máquinas de escribir? ¿Por qué? ¿Por qué no se usa? Y en ese sentido, fax, dice, bueno, ya hemos evolucionó fax, pero tampoco. Yo estaba viendo, no se vayan a reír, en mi tarjeta de presentación, y apenas me di cuenta, tiene el número del fax. Alguien voy a votar, porque yo no puedo estar hablando de eso, ¿verdad? Con ese error, ¿verdad? ¿Sí? No, sí dice, de verdad. Miren, abajo, para que vean que no miento. Dice, ¿qué? Y ayer me di cuenta. O sea, ¿no creen que deban matar a alguien, verdad que sí? ¿Sí? Pero bueno, tenemos que evolucionar. Yo espero que ese proceso evolutivo no lo lleven a ser diputados, señores, porque esto no, espero que no sea una visión de esto que estoy viviendo. ¿Verdad? ¿Está más y nada? Bueno, pero tienes que cuestionar qué retos te está presentando el entorno que te demanda cambios. Y esto cada vez con mayor dinámica. ¿Qué cosas tienes que hacer en las empresas? Desde externo o desde adentro. ¿Qué cosas tienes que hacer en este nuevo entorno con las necesidades del empresario? Jurídicas y fiscales. ¿Sí? ¿Dónde están concentrados y cómo resuelves hoy en día las necesidades de tus clientes? Yo pienso que si utilizas un esquema de outsourcing tiene que estar muy bien instrumentado. Vamos a ver algunas cosas, ustedes evalúen. Que el tráfico de facturas que pasa en otros estados, aquí no, cada vez tiene un grado de riesgo muy, muy alto. Miren, hay un caso que estamos viendo muy importante en una empresa muy, muy importante en el estado de Guanajuato, en el producto que produce y comercializa, es líder a nivel nacional. Y entonces, esta empresa, entre otras cosas, distribuye sus productos en mercados de abasto grandes, obviamente en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de México, que es muy grande el mercado de abastos en México. Sus operaciones mensuales son 700, 800 millones de venta mensual. O sea, no es una empresa chiquita. Entonces, me buscaron por un problema que lo platico, el concepto. Resulta que al momento de la reunión con el dueño, dice, es que Alberto, queremos ver que nos ayudes a resolver un problema, producto, consecuencia original de nuestras ventas sin factura. Y tú dices, una empresa de este tamaño, cuando, no sé, hemos estado en otras empresas muy grandes en este país, pues ese tema no existe en realidad. Y por ejemplo, puedo decir Cinépolis, que venden en efectivo, bueno, ya cada vez ha bajado menos, pero el 90-95% de sus ingresos, ¿qué hacíamos cuando íbamos al cine antes de que hubiese las opciones de la tarjeta y etcétera, ¿no? Todo efectivo. Y no omitían la declaración de esos ventas. Obviamente los ingresos son mucho más altos, ¿no? Pero cuando es una empresa de 800 millones, todavía hablando de ventas sin comprobante. Dice, es que tengo que vender sin comprobante porque llega el cliente y me dice, o me vende sin comprobante o le compro algo de enfrente. Y le tengo que vender.
le digo, bueno, ¿y esto cuánto representa de las ventas? Como un poquito para ir checando y preguntar con cierto tacto. Dice, no, bueno, de las ventas totales no es mucho, es un 5 o 6%. Entonces, bueno, es mucho, 5 o 6%, pues igual hasta yo, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando dices, ¿y cuántos son tus ventas totales? Pues tus ventas mensuales, 800 millones. Entonces 5 o 6% de las ventas mensuales son la nada despreciable cifra de 40 o 50 millones. Dices, perdón, a ver, otra vez, ¿cuánto? Igual, son estilos de hacer empresa. Este empresario es un poco audaz, llámenlo ustedes si quieren así. Y entre otras cosas, hubo una persona que le dijo, no, yo te arreglo tu dinero, no te preocupes, ¿no? Recibo tu dinero y te lo regreso. Obviamente, ¿cómo lo recibe? Ustedes se imaginan, ¿no? Una empresa con otra, deposita y pierde, o le da muchas vueltas a ese dinero, y luego de una empresa simplemente le hace una transferencia. Y asimilados a salarios, 40 millones mensuales. Yo creo que ni como bono actual al director de campaña de Trump, que nadie pensaba que íbamos a ganar, ¿verdad? Si gano te doy un super bono, ¿verdad? Pues bueno, esa es otra forma, que hoy te dicen, te lo regreso por asimilado, ¿no? Y claro, tú dices, oye, pero por asimilado me lo regresas y entonces lo voy a declarar. Sí. Oye, pero me van a hacer algo a favor. Voy a pedir la devolución. No. Bueno, sí o no, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Bailamos o no? Pues, o sea, defíneme. Es que tengo saldos a favor, ¿y por qué me los regalas? ¿No? Bueno, el caso es que regreso rápidamente. Entonces le digo, oye, ¿y cuál es el problema? No, el problema es que le congelaron de donde venía el dinero, para bien o para mal, pusieron una cuenta a nombre de una persona física. ¿Quién se imagina que es esa persona física? ¿Quién? El jardinero o el chofer o el esposo de la muchacha, ¿qué es? Pues para que vean, eso es lo que se hace. ¿Ustedes creen que el fisco no sabe? Bueno, el caso es que dicen, caray, ¿se imaginan el volumen de flujos en esa cuenta de un jardinero? Pues dicen, ¿qué es esto? Y ya de ahí lo mandaban el dinero. ¿A quién creen? A los accionistas. Dices, vaya planeación, qué genialidad. Yo este caso lo propongo para premio Nobel, ¿no? Obviamente, ¿cuánto creen que le cobraban? 8, 5, 3. Es lo que cobran. Hacían el mercado, ¿verdad? Claro. Obviamente fue muy grande mi tentación. Decir, oye, ¿cuánto te cobraron por esa estrategia? Que le dice, yo te cobro más barato. Yo más barato, ¿verdad? Y te devuelvo la mitad del IVA y dices, ni IVA, pero bueno, el 1%. Yo estaba feliz. Pero el problema es que obviamente le congelan la cuenta a la persona física, trae ahí como en el Inter 20 millones de pesos, pero le congelan la cuenta porque hubo una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y entonces está muy interesante el caso, porque cuando revisas toda la exposición de motivos o la explicación de todo el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, dices, ay caray, mira, y esto y lo otro y aquello, entre otras cosas, todas las bases de datos que tienen las autoridades. Pero el problema dice, bueno, pues le congelaron ahí 20 millones de pesos que no han rescatado, ya presentaron un amparo y la trompada y allá, ¿no? Pero
el trabajo de la unidad de inteligencia financiera concluye solicitando a la PGR que inicie una averiguación ya formal para presentar denuncias, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes creen que el asunto termina en la cuenta del chofer o del jardinero? Esa es la preocupación, que de ahí evidente va a brincar a los accionistas, a quienes les vendieron una planeación. Y obviamente, bueno, una cosa es que lo platiques, pero cuando le pasa a alguien dices, ¿verdad que no estábamos tan equivocados cuando dices, así no, eso ya no? El caso es que algo muy importante, y se los digo, para que si ven al primo de un amigo que anda vendiendo comprobantes, al menos dices, oye, fíjense, obviamente está el tema de sociedades, el objeto social, porque el dinero lo movían en muchas sociedades cuyos domicilios fiscales, algunos eran un terreno baldío. Ese era el domicilio fiscal con flujos de dinero importantes. Y entonces coincidían luego representantes de una y otra empresa en las que transferían el dinero. No tenían activos. O sea, las empresas que supuestamente recibían, movían dinero, no tenían activos, no tenían personal, no tenían nada en su balance. O sea, se mete a todos esos elementos. Domicilio, representantes, infraestructura, declaraciones fiscales con todas las irregularidades. Pero fíjense algo muy importante. Y luego decía, oye, en todo este grupo de empresas, que ahí el problema es que tiene la unidad de inteligencia financiera investigó a esta persona o a este grupo que le estaba ofreciendo esa solución, que obviamente la preocupación a él que le llega porque le congelan la cuenta donde recibían el flujo. Pero la investigación a todo este grupo también concluye en algo muy importante. Dice, ¿cómo es posible que tantos miles de millones de pesos, porque esta gente no movía solamente el dinero de él, sino de otros clientes, de tantos miles de millones de pesos, están hechos las transferencias entre tantas empresas, él tenía todas las empresas, inclusive personas físicas, a través de una sola IP. ¿Qué es una IP? Una dirección. Sin miedo. Una dirección. ¿Una dirección de qué? Yo me puse a decir que es la IP precisamente por eso. Y es precisamente, es un número que tienen específicamente el equipo de cómputo, donde identifica y registra todo, inclusive del proveedor de servicios de internet. O sea, ¿esto qué tiene de real? Si en una computadora hacen transferencias de 50 empresas que supuestamente se prestan servicios, se cobran esto, bla, bla, bla. Bueno, señores, chequen sus IPs. Además de los apoderados, además del domicilio, además de infraestructura, además de todo eso. Y obviamente, bueno, digo, ¿sabes qué? Espérame, es que este tema, cuando yo le digo no tiene todavía una connotación de tema fiscal. El tema con el que tienes que trabajar es precisamente estricta y exclusivamente penal. Te traigo mi penalista. Y obviamente, bueno, pues ahí estamos trabajando a ver cómo le va a este señor. Lo que estamos buscando es que no salpique a los accionistas. Ya lo único que quieren, no quieren queso, ya no quieren queso. Y también dice, oye, ¿y qué vamos a hacer con las nuevas ventas? Digo, muy fácil. Porque luego te dicen, búscame una opción, pero también que compita. Dices, o sea, no, le dije, o sea, al 1%, como dicen, ¿le dejamos más barato? No, ¿verdad? No, le dije, tan fácil, declárala. Yo la verdad le dije, ¿sabes qué? Yo pinto mi raya, declárala.
Y ya que lo declares, vemos en todos los números de la empresa la planeación fiscal. A eso me refiero. Si ustedes dicen, oye, yo pienso que esas cosas no las pueden hacer. No sé, obviamente no es reforma, pero por eso Gabriel no lo comentó, pero toda la responsabilidad también fiscal y penal de asesores. Ahí lo ves, o sea, revisen esto. Ese es el entorno, o sea, o evolucionamos o nos extinguimos. Me da pena porque tú estás muy jovencita y acabas de llegar al mundo fiscal. Entonces, la voy a espantar, ¿verdad? Tienes dos caminos. Consíguete un marido guapo, millonario, comprensible. O sigue estudiando y enfrenta los retos, que es también muy interesante. ¿No? O sea, los retos, todos estos cambios también son oportunidades. Depende de nosotros cómo los tomamos. Ahí están, hay grandes retos. Hay que ir por ellos. Hay que pagar el precio, porque ¿hace cuánto que saliste de la universidad? Todavía está estudiando. ¿En qué semestre vas? En primero. En el último. Si vas en primero, pues puedes cambiarte a veterinario. Pero ya en el último, bueno, mejor termina y luego ves si empiezas otra. No te creas. No, fíjense, es una cosa, la verdad, muy interesante es ¿qué hacen las empresas? ¿Cuál es el reto que están enfrentando o que vamos a enfrentar todo el país el próximo año? ¿Quién dijo? ¿O tú dijiste? ¿Cuáles son los retos que vamos a enfrentar como país? Los efectos de las elecciones de Estados Unidos. En general, se va a revisar el Tratado de Libre Comercio. O sea, eso no hay vuelta de hoja. El entorno va a cambiar. Nos va a generar, nos va a demandar grandes retos. Y los que estemos dispuestos a pagar el precio, pues nos va a ir muy bien. Oye, nos va a ir muy bien con mucho dinero y mucho reconocimiento. No, nos va a ir muy bien porque nada más vamos a sobrevivir. Vamos a permanecer. No se crean. Claro que todos esos, o sea, hay cambios en toda esta dinámica. La profesión no está exenta. Cada vez los retos son de mayor exigencia y también con una dinámica muy acelerada. Nos va a implicar, sí, seguir estudiando mucho, seguir, pues a lo mejor asociándonos con alguien que ya investigó ciertas cosas, o especializarnos en algo muy concreto que va a tener una gran demanda. Pero como país también ese reto lo va a tener todo el sector empresarial, los políticos, el sector también. Claro que tiene que haber un cambio también en reducir los niveles de corrupción de este país. Son procesos humanos. Que nadie puede cambiar, esto es dinámica. Es más, yo digo, oye, ¿qué le pasa? Dicen que el agua es vida y salud, ¿verdad? ¿Sí? Me regalas tantito, no te creas. ¿Qué le pasa al agua cuando se estanca? Si el agua, que es vida y salud, cuando se estanca, se echa a perder, se descompone. Entonces, para mí el mensaje más importante es insistir, porque no me hicieron caso cuando les dije, ahí viene el lobo. El lobo aquí está. Y hay que evolucionar. ¿Va? Esa es la parte más importante, señores. Tenemos una gran responsabilidad también de participar en todo este cambio de la cultura fiscal de México. Sí, tenemos que empezar a decirle al empresario que hay que pagar impuestos aunque sea algo. Digo, ahora dices, es mucho, bueno, pero empezar a crear conciencia. Después tendremos que ver qué funciones, qué acciones tomamos respecto del uso del dinero. Claro,
Ahorita no decimos nada porque todos tenemos un pasado que nos atormenta. ¿No? Y nadie se pone al frente. Pero son procesos. Bien. Pues con esto me voy a la última anuncia. Estas primeras láminas tienen que ver con algo que ustedes ya saben, el proceso legislativo explicado en 3-4 láminas, ¿no? O sea, el presidente tiene hasta el día 8 de septiembre para presentar la iniciativa, así fue el día 8, luego lo turna a la Cámara de Diputados, viene lo que tiene que comprender esa iniciativa, en donde viene toda la información de cómo ve el país, la administración pública y qué acciones piensa realizar, presupuestos de extracción del petróleo, tasas de crecimiento, inflación, tipo de cambio, que ya nada de eso ya está, ya se rebasó. La inflación misma, si el Banco de México subió la tasa de referencia al 5.25, pues ¿cómo vamos a tener una inflación del 3% en 2017? O sea, ya no esto ya, fíjense el grado de obsolescencia que tuvo, ¿verdad? El tipo de cambio de 18.40, ya andamos arriba de los 20 pesos, etc. Bueno, obviamente también en el Congreso tienen sus plazos, la Cámara de Diputados tiene que resolver a más tardar, ¿qué me brinqué? Así, el 20 de octubre y senadores el 31. Prácticamente se fueron en los últimos días como siempre. Luego viene el presupuesto de egresos en cómo se reparten los huesitos, ¿no? El mismo día 15 se publicó ya la ley de ingresos reformada. Todavía, bueno, no sé si a hoy, pero se haya publicado la reforma fiscal, ¿no? Pero al final de cuentas, tanto ley de ingresos, presupuesto de egresos, tienen que ser publicados 20 días naturales después de ser aprobados. Entonces ahorita ya prácticamente como lo vamos a comentar, así es como quedó, independientemente de que no se haya publicado en el diario oficial en su totalidad. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, todo ese rollo, los ingresos, la misma reforma fiscal que nos interesa saber, porque dice, oye, vamos a obtener tanto de ingresos por impuesto a la renta, por IER, por IVA, etcétera, y seguramente se hace necesario reformar esta ley, por esto, por aquello, etcétera, ¿no? Viene todo en estos procesos. Específicamente en la ley de ingresos de la Federación, algo que todo el tiempo hemos venido también comentando, las tasas de recargos aplicables en ese ejercicio fiscal. Aquí es muy importante, lo comento, más adelante voy a ver un estímulo para el régimen de incorporación fiscal que está en la ley de ingresos. Evidentemente se tiene que volver a publicar en ley de ingresos porque esto tiene, o en ley. Es muy diferente si viene a través de un decreto algún estímulo, a través de un transitorio en ley o a través de una reforma a la ley misma. Eso le da una certidumbre de permanencia. Lo que viene en ley de ingresos está vigente solamente por ese ejercicio fiscal. Si el próximo año, de los estímulos que yo aquí seleccioné como los más importantes, alguno no se publica, es porque ya no será aplicable. ¿De acuerdo? Esto de ley de ingresos es de vigencia anual por este ejercicio. Bien, ahí vienen las tasas de recargo, que a lo mejor si se me hace más barato ya mejor pedir prórroga por las tasas que, no sé. Un estímulo que tiene varios años saliendo, que es el acreditamiento del IEPS del diésel. El diésel utilizado en actividades empresariales, ¿sí?, en maquinaria fija. No sé, hay varios contribuyentes, o aquí, bueno, obviamente aquí como uno de los ingresos más importantes es el turismo, si no es que el más, a lo mejor no hay tanto industrias, pero hay empresas que este estímulo es muy importante. Todo el IEPS que les traslada, que utilizan en maquinaria fija, en la actividad empresarial, pueden acreditar el IEPS correspondiente de esos diésel. Ese acreditamiento es contra el impuesto a la renta o contra impuesto a la renta retenido a terceros, ¿sí? En algunos aspectos, solamente el sector del campo
puede pedir devolución de ese impuesto. Si no, es solamente vía acreditamiento. Luego tenemos el caso del transporte. Este es otro estímulo que tiene varios años saliendo, ¿sí? Y que consiste también en acreditar la cuota de IEPS que le trasladan al transportista cuando adquiere diésel que es utilizado en las unidades de transporte. Este estímulo de acreditar ese IEPS lo puede aplicar también contra impuesto a la renta o retenido a terceros, inclusive pagos provisionales. Marco. Alberto, si en el ejercicio sobra muy mal. viernes, Muy mal. Pues quién sabe cómo están las cosas. No, si te sobra se pierde. Es por el ejercicio. Lo tengo que ganar con un gasto. Yo digo, pues a lo mejor podrías adelantar ingresos del próximo ejercicio. No, sí, igual adelantas ingresos, porque al final en la parte de ese estímulo no se puede solicitar devolución. Entonces, lo que hemos hecho, fíjense, uno de los grandes, siempre que ha estado favorecido un sector es el transporte. El transporte solamente tuvo problemas fiscales cuando estaba el YETO. Con el YETO era donde tenía problemas. En el impuesto de la renta, con los estímulos, siempre quedan remanentes y remanentes importantes. Entonces, el transporte, de alguna manera, su problema fiscal era el YETO. Todo lo demás no. Entonces, aquí, bueno, Marco, pues, me gustaría decirte otra cosa, pero no es así. Al mismo transporte, otro estímulo que ya tiene tiempo aplicándose es el acreditamiento de las cuotas de autopista. Es decir, el 50% del pago que hace por el uso de las cuotas de autopista también lo puede acreditar. Acreditamiento contra el ISR del ejercicio o pagos provisionales. ¿Sí? La verdad es que con estos estímulos y más las facilidades que tiene el transporte, pues el tema fiscal no es relevante, ¿no? Y por ejemplo, fíjense, esta empresa que les platico transporta sus productos, debe tener, no sé, no menos de 500 o 800 unidades de transporte, si es que me acuerdo bien, pero una cantidad muy respetable. Yo digo, oye, para que no te pase lo que te pase, Marco, pues, si no tienes impuesto, el problema que ahí tenían en esa estructura, bueno, no problema, es que las unidades de transporte las tienen dentro de la misma empresa, no tiene una empresa de transporte separada, pero obviamente habría que estudiar esta parte, ¿no? Pero si así de simple, digo, un ejemplo obviamente muy simplista, porque no estamos participando en asesoría integral a esta empresa, sino atendiendo a ese y dos asuntos muy puntuales que son los que nos pidieron. Pero lo que sí noté yo en ese proceso es que las unidades de transporte las tienen dentro de la actividad industrial. Yo digo, oye, ¿por qué no podías haber quizás separado, se me ocurre pues, haber separado y crear una transportadora muy grande con todos estos estímulos y beneficios, donde probablemente te van a sobrar créditos, y entonces en la empresa comercial industrial acumulan las ventas en efectivo e incrementa un poco, razonablemente caro, el servicio del transporte. Pasas para acá la utilidad, la asumes en la actividad del transporte, pagas el impuesto a la renta con todos estos créditos y se acaba. O sea, claro, está fácil decirlo, pero pues al principio es la idea, ¿no? No sé qué tantas cosas puede haber y no te metes en un problema de esos. O sea, yo pienso que del horario le cobremos más o menos lo mismo de lo que le congelaron las cuentas, iba a salir igual, iba a dormir tranquilo, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, el tema de retención de intereses sobre el capital, recuerden que hay una tasa que se publica anualmente en esta ley de ingresos, para 2017 el 0.58%. Ya ven que de repente ustedes imaginan sus estados de cuenta, no saben ni cómo les retuvieron el interés, ¿verdad?
Bueno, si quieren checar, ahí está, en esta disposición. 0.58% sobre el capital. Esto es lo que hay en retención de intereses. Esto es lo que hay en ley de ingresos, de lo que ya todo el mundo sabe y ha visto todos los años, ¿no? Y lo comento porque el régimen de incorporación fiscal obviamente tiene su tratamiento en la ley de renta, su tratamiento en la ley del IVA, pero también hay una serie de decretos, ¿de acuerdo? Y además hay una serie de reglas misceláneas, donde en reglas misceláneas te da la posibilidad de que sí pueden tributar socios y accionistas si son socios de personas morales del título 3, por ejemplo, ¿no? Porque por una ocasión me decía una persona en un curso: oye, Alberto, yo tengo como cliente una mutualidad y en la mutualidad están incorporados 5,000 taxistas, y entonces el taxista me está preguntando que si puede tributar en el RIF. Estoy hablando cuando recién salió este régimen, en 2014. Digo, de acuerdo a la ley, no. ¿Por qué? Porque él es socio de una persona moral. ¿Cómo? Si él es socio de la mutualidad. Tendría que dejar la mutualidad para que el taxista tributara en el régimen de incorporación, estrictamente hablando. Entonces luego salieron reglas misceláneas. Oye, si eres accionista de un socio de un título 3, puedes tributar en el régimen de incorporación. Entonces, el marco normativo del régimen de incorporación fiscal está más fuera de ley que en la ley misma. Porque en la ley de impuesto a la renta solamente hay 3 artículos. Solamente 3 artículos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? 111, 112 y 113. Si no me creen, cuando lleguen a su casa lo checan. ¿Sí? En ley del IVA solamente la determinación, etcétera, etcétera. Y todo lo demás viene en reglas misceláneas y en decretos. Hay un decreto que tiene que revisar su vigencia. Hay un decreto también donde le permite al régimen de incorporación fiscal bajar o pagar o ahorrarse, o como lo quieran ver, un estímulo para disminuir los pagos de las cuotas de seguridad social de los trabajadores. También por ahí, creo que es febrero del 2014, sin tanto por eso, pero viene en regulación en decretos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto no está en un decreto, esto tiene vigencia solamente de un año. ¿Qué dice ese artículo 23? Y tiene que ver con la reforma al IEPS especialmente, porque a partir del 2014 se grabaron con IEPS muchos productos que no estaban grabados, como tus galletas Canelitas, tu gansito, que decían, tus chocorroles, su refresco, etcétera, etcétera. No se imaginen ustedes contribuyentes pequeños que enajenan estos productos llevando una contabilidad perfectamente identificada y extrasladado y exacreditable y enterar el impuesto, ¿no? Salen facilidades, y entonces en ese sentido un estímulo en el artículo 23 para régimen de incorporación fiscal por las actividades que realicen con público en general. Cuando salió este decreto, el vía decreto por primera vez, decía exclusivamente, esto es un dato importante. Ahora lo pueden utilizar quienes tengan operación con público en general y con contribuyentes formales, ¿de acuerdo? Nada más hay que hacer una determinación de proporciones. Pero cuando salió esto, era solamente aquellos que operaban exclusivamente con público en general. ¿Y en qué consiste este estímulo? En pagar el IVA y el IEPS de esos productos que producen o enajenan con una tasa determinada, en donde de alguna manera iba incluido el acreditable. ¿De acuerdo? O sea, si tú te dedicas al comercio en general, paga un 2% de IVA. ¿De acuerdo? Punto. Si te dedicas a prestar servicios, inclusive restaurantes, fondas, bares y otros negocios similares donde se proporcionan alimentos y bebidas, el 8%. La mitad es trasladado y la mitad acreditable. A mí dame la mitad. ¿De acuerdo? Esa es la cuota.
Y si realizan actividades gravadas por el IEPS, también toman un porcentaje dependiendo si es comercializador, fabricante y dependiendo qué productos gravados con IEPS comercializan. Y entonces aplican ese porcentaje para determinar el IEPS a enterar, en donde ya trae un efecto neto considerando el acreditamiento. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente hasta la tasa más alta, que es tabacos del 120%. ¿Sí? ¿Quiénes fuman? ¿Quiénes toman? Ahora nadie. O sea, le están haciendo literalmente caso a decir, ya se van a convertir. Está bien. Es viernes, no se preocupen. Ok, luego viene, así determinas en resumen el impuesto, que luego te dice, oye, vamos a suponer que decíamos que, ¿cuánto me decía? Bueno, cualquier actividad donde te decía, oye, de todos tus ingresos con público en general, para determinar el impuesto al valor agregado a pagar, el 8%. Vamos a suponer que es un contribuyente de eso. Bueno, esto es el 8% del IVA que tengo que enterar. Y si también realizas actos gravados de la ley del IEPS, un 10%. Ese es el IVA determinado, ese es el IEPS determinado. Te regalo otro estímulo consistente en reducir porcentualmente ese impuesto determinado. ¿Sí? Si inicias actividades y es tu primer ejercicio en el régimen de incorporación, el 100%. Si es tu segundo ejercicio en el régimen de incorporación, el 90%. Si es tu tercer ejercicio en el régimen de incorporación, el 80%, y así sucesivamente hasta llegar a una reducción de ese impuesto determinado de un 10%. Ustedes saben que de acuerdo a la ley no puedes estar más de 10 años en ese régimen. Yo digo, ¿por qué esto no lo transmiten al Código Civil? O sea, no, ya tú verás si haces prórrogas o cambias de contribuyente, ¿no? Bueno, sí, ahí sí, el 10º año, las esposas modelo, ¿verdad? O los esposos modelo, mira qué bien portados, en el 10º año. Pero bueno, no sé, esto es para que no se te duerma, porque de repente veo que uno cabecea. Bueno, pero ahí viene la reducción. En el ejemplo que decíamos, si tus ventas fueron, no sé, 300,000 pesos en ese mes, el 8% de IVA, ¿cuánto les da? 24,000 pesos. Si estás en el tercer año tributando en el régimen de incorporación, pagas el 20%. Ese es el porcentaje de reducción. 24 por el 20%, ¿contadores? ¿Quién da más? Algo como 400 y algo. O sea, 48,000 o 4,800, perdón, ¿verdad? 4,800. Eso sería lo que tendrías que pagar. Si es tu primer ejercicio, 100%. Paga 0. ¿De acuerdo? O sea, este estímulo prácticamente te dice que por tus operaciones con público general puedes optar por determinar en base a tu actividad el IVA a pagar y el IEPS a pagar. Y luego te regalo una reducción, ¿de acuerdo? Que depende del número de años que tengas tributando en ese régimen. ¿Sí? Insisto, esto es importante por el tema de la vigencia. Adelantándome un poquito, esto lo quise poner aquí porque tiene que ver con el régimen de incorporación fiscal, esta reforma en la ley de renta, en el artículo 111. Actualmente ustedes saben que el régimen de incorporación fiscal hace pagos provisionales. Niña, no tienes que tomar fotos, no te dieron el material. ¿Sí, no? ¿No? ¿Sí pagaste? No, reclámalo. Es tu derecho. Sí. No sean malos. ¿Quién está aquí representante del colegio? Tampoco. ¿A nadie les dieron material?
¿Revisaron su correo? ¿Y no les llegó? Miren, obviamente yo lo mando para que lo distribuyan y lo tengan luego ahí como... No viene aquí un disco, aquí viene. Los que pagaron oportunamente ya me dijeron. No, pero lo pueden pedir. Miren, una vez les platico, iba conmigo otro expositor, no era Gabriel, claro. Y entonces le dije, oye, ¿y tu material? Dice, no digas nada, ¿por qué? Dice, no lo mandé. Y dice, no, pues yo le dije al organizador que dijera que está en el material. Y bueno, le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo haces eso? Pues es que no tuve chance, lo acabo de terminar, está calientito como el pan recién hecho, ¿verdad? Con lo que voy a exponer. Y entonces resulta, dije, no, el reclamadero, ¿verdad? Por el material. Bueno, de un grupo así, como el de actual, obviamente, pues yo, como siempre les digo, revisen su material, ahí viene, lo que yo voy a presentar, ahí está su material, ¿verdad? Y pues podrán consultarlo, etcétera, etcétera. ¿Me creerán que no pasó del 10% de la gente que revisó si tenía el material del otro participante, del otro expositor en el disco? O sea, ese disco probablemente mañana tenga música. Pero ya es responsabilidad de ustedes, ¿verdad? Bueno, en resumen, pidan el material del colegio o pídenle tu disco. Pídanle su disco. Los acaban de poner aquí afuera. Cuando llegamos no estaban. ¿Cuando llegaron no estaban? No. Es que a lo mejor no estaban terminados. Ya ves, Gabriel, ¿a qué horas mandaste tu material? Bueno, no, pero ahí debe estar. No te preocupes por la foto. Porque igual yo digo, miren, hay que seguir un poquito de repente de qué dijo este cuate, yo no me acuerdo de dónde era. Hay ocasiones donde quien prefiere recibirlo impreso o hacer anotaciones. Un inconveniente sí es que se los den en el mismo momento porque luego se andan adelantando. Ay, espérate. O no te están haciendo caso. Te sienten feo. ¿Sí? Entonces, bueno, pero el material lo vas a tener.